Bien, llegamos a la parte de nuestro invitado especial de hoy en Medio Ambiente, Eddie Alberto Santana. Buenos días, Eddie. Nueva vez. Buenos días, Licho. Gracias, hermano, por la invitación que me hace. Para mí es un privilegio. No, yo lo que quiero es como degustar su gran experiencia en el ambiente, en el medio ambiente, sobre todo como ejecutor de políticas que usted duró. Sí. Primero, Eddie viene de esa área. ¿Cómo es Eddie? ¿Quién es Eddie? Bueno, ante todo, un saludo a los televidentes para crear mejor ambiente. Bueno, te diré que yo inicié mi trabajo en la Dirección General de Foresta desde el año 1986, siendo yo estudiante de término de la carrera de Educación Agrícola y siendo militar. Tú sabes que la Dirección General de Foresta era adscrita a las Fuerzas Armadas. Sí. Desde ese tiempo me mantuve siendo un técnico precisamente de pueblo. ¿Usted se hizo técnico en las Fuerzas Armadas? No, en la universidad, en el CDP, pero siendo militar, sí. Correcto. Ya cuando estaba en término, fui asignado a la Dirección General de Foresta. En ese entonces, el director me recibió y seguido me designó a un proyecto que funcionaba en Asua. Ese fue mi primer trabajo. Desde ahí empecé yo a tener la relación con el personal, porque ya tenía la relación técnica de los estudios que había hecho de la carrera. Empecé ahí en Asua cuando estaba el proceso de trabajo de aquello que se llamaba Selva Negra, que era cuando estábamos buscando la forma, como no había mucha forma de educar, entonces teníamos que usar una forma de enfrentar la situación. La tecnología estaba, no teníamos el desarrollo de hoy. No educábamos mucho a la población. Entonces el carbón, todo el mundo en esa zona, imagínate en Asua, que era la capital del carbón en esta zona, empezamos enfrentando la situación. Cambian ese director, vinieron otros y otros, hasta que llegó un director que cogió la institución con nombre a nivel nacional. Ahí entonces empezamos a hacer un trabajo de protección, de vigilancia con más fuerza, que ese fue Pedro de Jesús Candeliel. Uy, vino la época de Candeliel. Sí, en esa época él se rodeó de un equipo técnico y le dio fuerza, le dio instrucciones, le dio poder, y desde ahí entonces fue cuando más fuerte. Entonces se redujo la tala de árboles para el carbón. Sí, no, que ahí fue cuando en verdad se redujo. ¿Por qué? Porque teníamos una potencia de protección en el trabajo que nosotros teníamos que realizar. Sí. Ustedes tenían como un nivel de conciencia de la importancia que era la protección del bosque para la calidad del medio ambiente, para los ríos, para una serie de elementos como la producción de agua. Sí, porque uno lo estudiaba, uno lo estudió, y nosotros llegamos con los conocimientos técnicos. Pero ustedes tenían una relación con el campesinado a partir de ahí. Como te digo, cuando yo llegué en el 86 y Candeliel llegó casi en el 90, creo 90, 91. Fue en el regreso del doctor. Entonces, en esos 4 años, yo trabajando de pueblo en pueblo, tenía más que relación con el personal que trabajaba como vigilante forestal para la institución, pero, como te digo, había mucha forma, porque pasaron muy buenos directores, pero era que faltaba algo. ¿Qué faltaba? La educación. Si el empleado, en su mayoría, no tenía
técnico que les educara. Había un poco técnico también dirigiendo los pueblos. Había un sistema político donde se nombraba un encargado de distrito o subdistrito, que eran las oficinas locales en la provincia. Entonces, muchas veces no había mucho conocimiento para... Había una realidad socioeconómica. La gente cortaba los árboles para vender carbón, pero era por subsistencia. No habían las estufas que hoy hay y no había ese gas en los campos y el carbón era un producto de primera necesidad. ¿Ustedes entendían eso? Mira, había, en el tiempo yo llegué, ya del 80 para acá, el dominicano conoce la estufa. Digo del 80 porque podría haber sido antes. Conoce la estufa. Lo que pasa era que había un negocio donde unos cuantos tenían el privilegio de hacerse ricos. Habían mafias. Yo no diría mafia, porque la mafia es cuando hay un sistema que se protege. Yo diría, había ambición. Mira, yo trabajé en Higüey, y en Higüey había un sitio que se llamaba La Otra Banda, o hay un sitio que se llama La Otra Banda. En las casas de La Otra Banda, en la calle que da... Que va hacia Verón. Sí, precisamente ahora que tú mencionas Verón, Verón era todo monte, bosque, sí. Y de ahí se sacaba el mejor carbón, se llamaba un carbón, el carbón de Vera, el carbón de Guayacán y todo eso. Y esos eran hogares pobres, pero todos tenían un camión de Daihatsu nuevecito. Y eran pobres. Y por eso, entonces, era una ambición. El camión era su medio de vida. El transporte para el carbón. Era una forma de crecer, no importa que afectara la naturaleza, y así. Entonces, lo que era Azua y lo que era Higüey eran los que suplían la ciudad capital del carbón. Eddie, la importancia, porque como que esa vigilancia, eso es el dicho, se ha degradado. La vigilancia del bosque se ha degradado. Ahora hay más carreteras, pero hay menos personas protegiendo el bosque. ¿Qué importancia usted le da a la vigilancia del bosque? Bueno, mira, el país de nosotros, con crearse en las grandes ciudades, el motoconcho, los necesitados, la gente que protegían, la gente que usaban, la gente que manejaban el bosque, están aquí en la ciudad, están en los pueblos, en un motor. Entonces, tú le ofreces a una persona un trabajo de vigilante forestal y le dice que gana 15,000 pesos, que es lo máximo que están ganando. Podrían llegar a 18. Y dicen, no, yo como motoconchando, yo produzco más, yo haciendo lo otro. Entonces, eso ha enfrentado, nos ha dejado ese vacío. Ese vacío. Y otra cosa es la educación. ¿Pero ha aumentado la educación? Sí, ha aumentado la educación, pero no se le ha llevado a la práctica. Nosotros, mira, la mayoría de los técnicos están en las oficinas. El técnico de antes estaba en el área, estaba en el bosque, estaba en el río, estaba con los forestales. ¿Y ustedes vivían en el bosque? Bueno, digo yo los técnicos. Bueno, sí, incluso hay áreas de parque donde el técnico tenía que vivir hasta 2 semanas sin salir del área para supervisar, para manejar, para dirigir al personal y todo eso. Incluso teníamos momentos difíciles, por ejemplo, en la Cordillera Central, que es donde más incendios forestales se enfrentaban en esos tiempos. Teníamos días y tiempos que teníamos que estar de lleno, educando, antes de apagar incendios. Nosotros teníamos sistemas de prevención,
Pero ¿cómo se ejecutaba el sistema de prevención? Yendo a las diferentes sesiones y parajes, coordinando reuniones con los síndicos en las ciudades, con los gobernadores, para nosotros educar a la población, y se logró mucho, y se está logrando mucho. Pero lo que te digo ahora con relación al personal es que la computadora, el tecnicismo ha ayudado mucho al técnico a manejar las oficinas, a manejar los recursos naturales desde un escritorio. Desde un escritorio. Sí, nosotros no éramos así. Nosotros en ese tiempo incluso no teníamos casi en esos tiempos ni vehículos. Andábamos mucho. Pero estaban motorizados, tenían siempre motores. Un motor, pero teníamos que recorrer áreas, kilómetros, para llegar a un sitio donde se había cometido una infracción, para llegar a una comunidad donde teníamos que lo que había era caminos vecinales, siempre. Eddie, a mí me interesó que usted viniera porque en mis últimos 30, 40 años yo he visto transformarse los ríos en todo el país. Usted iba a cualquier campo y usted le daba envidia introducirse en un río porque ese río tenía una chorrera, tenía su agua cristalina. Sí. Ahora el río está seco en cualquier parte del país. Eso, entonces, ¿cómo uno puede resolver ese problema? Mira, el cambio climático, no en nuestro país, en el mundo, ha traído por consecuencia la sequía y la desaparición de muchos ríos y fuentes acuíferas. Pero nosotros hemos tenido una debacle que el campesino, con lo que nosotros hablábamos del deseo de producir, mire, tumbaban los árboles hasta en la margen, en la orilla del río, y allí hacían carbón, ahí nosotros... Y los aserraderos que estaban también, proliferaban mucho en esos montes. Los aserraderos podrían ser, pero precisamente, mire, la extracción de materiales de los ríos hace más daño. Y la tumba y quema de los árboles para la producción de carbón fueron las que hicieron más daño y han aumentado. Repítame esto. La extracción de agregado de los ríos. Sí, señor. Y la tala de los árboles para el carbón. Esas son las consecuencias mayores para que nuestros ríos tengan esa sequía. El programa de reforestación se ha hecho, ha buscado la forma de controlar eso. Pero si se reforesta en tiempo que no hay lluvia, si se reforesta en tiempo que los ríos no tienen ni siquiera humedad, por más que sea en esas áreas, nosotros no podemos lograr los objetivos que uno se propone. Eso es una cosa clave que usted me está diciendo. O sea, para reforestar hay que buscar el tiempo adecuado, las condiciones climáticas adecuadas. Sí. Eso no se hace. No. Usted no quiere decir que no se hace, pero eso quiere decir que falta técnica, sí, falta de estudio. Sí. Yo no diría falta de estudio, es decisión. Aunque nosotros tenemos ya muchos viveros de producción de plantas, pero muchas veces, por las mismas condiciones y el mismo compromiso y la misma obligación, que no nos decidimos con vocación a realizar esos tipos de trabajo, muchas veces se nos pierden hasta plantas en los viveros. Sí. Medio ambiente tiene una carencia de profesionales, una carencia de técnicos, porque no hay universidades que le formen, aquí no hay centros académicos que formen a los profesionales de medio ambiente. El Departamento de Veterinaria y Agronomía de la Universidad Autónoma, que era lo único que quedaba después de la UFU, está cerrado.
Bueno, tiene más de 10 años que no. Yo fui a una graduación hace 5 años y había un solo estudiante graduado ahí. Un solo. Sí. Entonces, eso quiere decir que falta estímulo. El estímulo para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, si tú supieras que es más la vocación del individuo en lo personal, y está bien, se desarrolla con las universidades, con los estudios, pero es la decisión. Y entonces el joven de hoy, el técnico profesional de hoy, es lo que te decía al principio, no tiene la decisión de estar... Es para la ciudad. Estar en los bosques, estar en los pueblos, en las secciones y parajes. Sí. Esa es la situación que ¿Aló? nos trae. Sí, buen día, estoy viendo Periodismo y Sociedad. Sí. Permiso, Eddie. Dígame. Estoy viendo el programa de Periodismo. Y Sociedad. Muchas gracias. ¿Qué usted deseaba? ¿De dónde nos ve? Sí, yo le veo desde Mao al Verde. Desde Mau al Verde nos está viendo. ¿Y tenía alguna pregunta para el señor Eddie Santana? ¿Sí? ¿Decía, señor? Que si tenía alguna pregunta para él. Sí, no, yo dándole seguimiento a lo que el agrónomo dice, que es falta de estímulo que hay, porque todas las áreas de saber hay muchos estudiantes en las universidades. Muchas gracias. ¿Cómo usted se llama? Pero entonces, en el área, que es una de las principales, porque si uno no se alimenta no puede estudiar, no se puede hacer profesional en ninguna área, ¿verdad? Es decir, que falta más estímulo. Gracias. ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo usted se llama? Yolanda. Yolanda, gracias, desde Valverde Mao. Gracias. Nos está sintonizando en la línea noroeste, que es una zona también que sufrió mucho. Sí, sí. Licho, yo tengo el privilegio de yo conocer mi país. Sí, yo. Porque precisamente yo trabajé en todos los pueblos. Pero mi trabajo, como te decía ahorita, no era tanto de la oficina de los pueblos, era la proyección, el trabajo que ejercíamos en los parajes y sesiones, municipios de cada pueblo. Y yo llegaba sin conocer a nadie, sin conocer el ambiente, y en poco tiempo yo era familia, tenía mucha familia. Las relaciones humanas. Sí, yo tenía la forma de proyectarme. Y hay muchos técnicos muy buenos. Algunos están, otros no están en la institución. Porque el tiempo también, ya uno tiene más de 60 años. Sí, pero debió haberse planificado el relevo, el crecimiento de los profesionales interesados. Y ahora que están descentralizando las universidades. Por ejemplo, ya me llamo de Valverde Mao. Por ejemplo, en Valverde Mao hay un centro de la UAS, hay un centro de UTESA, hay varias universidades en la línea noroeste. Eso pasa con el sur, en San Juan, en Neiva, que antes no lo había. Había uno en Barahona, pero ya antes no lo había. Ahora hay universidades en cada provincia. Sí. Y mira, nosotros tenemos una escuela en Jarabacoa. Sí, eso es bellísimo. Eso lo que ha preparado y ha proyectado técnicos, no son profesionales de carrera, simplemente técnicos, pero que es el inicio con 2 años de carrera de recursos forestales y medio ambiente. Después trabajan y después se van proyectando con proyecciones de carrera mayores. Déjeme preguntarle, ¿ELISA tenía que ver con esta formación, ELISA de Santiago? ELISA sí, pero ELISA, los profesionales que preparaba eran de agricultura, sí, agrónomos. Agrónomos, Okay. Eran bachilleres agrícolas, entonces en Jarabacoa eran peritos forestales. Y así, pero muchos de esos niños, bueno, jóvenes mejor dicho, hoy son parte de los técnicos que quedan, y algunos técnicos de universidades que han llegado, pero no son muchos los profesionales del medio ambiente. Usted dice una cosa,
Ah, pero para el medio ambiente son 15,000 y 20,000 pesos. Pero un maestro, que yo fui maestro 25 años y me tocó supervisar el país como supervisor de alfabetización, ganaba 200 pesos y no quería ir al campo. Ahora yo fui en estos días a una provincia y me encuentro con maestros que ganan 60 y 70,000 pesos y dicen, no, yo ahora me siento bien. Son graduados, están internos allá y ya tienen hasta sus casas allá. El estímulo del Estado, eso es lo que yo creo que hace falta. Un médico antes no se iba, pero ya los médicos están enamorándose de irse al campo, porque antes ganaban 5,000, 10,000 pesos. Ahora un médico está ganando 80,000 en un campo. Así es. Es el estímulo lo que le hace falta. Sí, y Licho, cuando yo te hablaba de 15,000, eran para los vigilantes forestales o los guardabosques. Oh. El técnico ahora mismo tiene un sueldo base de 35 en adelante, que estamos buscando, o se está buscando que el técnico se le mejore también el salario. Mira, yo me fui con una pensión de 35 y cuando viene a ver, me aplican el 80%. Sí. ¿Y qué me queda? 28. Eddie, me está diciendo ese pequeño que él nada más viene aquí a cortar el programa, pero que yo se lo agradezco, porque él viene aquí para que nosotros nos vayamos. Me siento muy orgulloso, Eddie, de haber conversado con usted sobre ese tema y vamos a seguir conversando sobre eso. Sí, a mí me gustaría y preparar algunos algunos materiales para... Porque nosotros queremos que la educación llegue, que llegue. Este espacio va a ser para educar. Sí, sí. De Gracias verdad, a Eddie Santana por estar con nosotros. Ustedes y nosotros nos veremos. Mañana va a haber programa aquí de Sociedad y Seguridad Social. Y el lunes viene el doctor Alfredo Polanco con su maestría ahí. Gracias por la sintonía de hoy y nos veremos.